vamos a decir nuestra declaración de fe. Entonces ya dije todo lo que tenía que decir, creo, si se me olvida algo ahí me dicen, ¿verdad? Pero vamos a decir nuestra declaración de fe al contar tres. ¿Listos? 1, 2, 3. Este es el día que hizo el Señor para bendecirme y hacer crecer mi fe, porque en su nombre haré proezas. Vamos, dale un aplauso al Señor. En su nombre estamos haciendo proezas y en su nombre estamos viendo a Dios actuar. Estamos en esta serie que se llama Quirófano y en estas últimas horas estaba en una lucha, se los voy a compartir, en una lucha con mi mente, porque yo sé que Dios me dijo que hablara de esto. Lo que pasa es que todavía no entiendo por qué Dios quiere que hable de esto. Entonces es complicado para mí porque tengo que obedecer lo que Dios me dijo, pero no entiendo. Y eso es complicado. Cuando uno sabe por qué tiene que hacer algo, pero yo la verdad es que no he entendido bien qué es lo que Dios quiere que hable con esto, a dónde quiere llegar esto, porque para mí me parece que no es, ¿cómo se lo explico? O sea, Dios me dijo que hablara de esto, yo lo voy a decir. Yo no sé cómo, qué es lo que va a pasar o qué es lo que usted necesita, pero fue lo que Dios me dijo que hablara. Entonces, en mi humanidad estaba una lucha, Señor, en serio, Señor, en serio, Señor, en serio. Y sí, Él me ha dado claridad de hacerlo. Entonces, quiero compartir una palabra con ustedes que tiene que ver con vivir con dolor, que tiene que ver con cómo en nuestra vida muchas veces experimentamos dolor y experimentamos sufrimiento y que eso no necesariamente es malo. Pero quiero hablar de algo específico, de cómo muchos hijos de Dios están viviendo en cárceles, que nosotros mismos hemos provocado, que la gente ha provocado. Estamos viviendo en un tiempo donde muchas personas viven en una cárcel por sus emociones, en una cárcel por sus temores, en una cárcel en sus sentimientos. Y es un tiempo donde en estos momentos el problema número uno de las personas tiene que ver con el área emocional. Hace unos días, el viernes, hablaba con un pastor, psicólogo, amigo, que muchos lo conocen, el pastor Daniel, ¿verdad? Porque yo siempre le digo, vaya donde Daniel, ¿verdad? Y él me decía, amigo, demasiada gente, demasiadas personas. Yo ya dije, ya no voy a recibir a más personas porque ya no puedo estar hablando con tantas personas, y la mayoría de esas personas están pasando por el mismo problema. Un asunto de luchar con sus sentimientos, con sus emociones. Muchos jóvenes en este momento están pasando un proceso donde no quieren vivir, donde perdieron las esperanzas y el deseo de vivir, y están en depresión, metidos en sus cuartos y no quieren salir. Y los papás decimos, ahí está en el cuarto, tranquilos, tenga cuidado porque su hijo está en el cuarto, pero está con un celular que lo puede llevar a cualquier parte del mundo y en cualquier lugar. Y nosotros como padres muchas veces somos muy ingenuos y decimos, ahí está nuestro hijo, sí, él se queda en la casa, él se porta bien, sí, pero está full internet, puede ver lo que sea, y usted está ahí pensando que él está bien y no, usted le está causando un daño a él. Entonces los padres tenemos que orar, pero también tenemos que supervisar para que no sea que ellos lleguen a estar en una cárcel que por culpa de algo que nosotros le dimos. Porque le diste un regalo y le dijiste, tome, ten este celular para que te comuniques conmigo. Y yo sé que esto no va a ser popular ahora que lo hablo en la tarde en los jóvenes, pero tome para que te comuniques conmigo. Te compro esta computadora para que puedas estudiar, pero al final para lo menos que se ha usado en estos años es para eso. Y lo que está provocando en ellos es que caigan en cárceles a nivel de pornografía, en cárceles a nivel de cosas que están viendo, que está llegando a sus vidas, y ahí están, y son nuestros hijos los que amamos. Y muchas veces a nosotros como adultos también nos pasa eso. Estamos ahí y amamos a Dios y queremos agradar a Dios, pero estamos luchando con nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y hay muchos de nosotros que en serio sentimos que estamos en una cárcel emocional, porque deberíamos estar felices por algunas cosas, pero nos cuesta estar felices, no podemos hacerlo. Tenemos en algunos momentos nos sentimos bien y pasan las horas, y cuando nos damos cuenta estamos enojados. Y estamos en una cárcel de enojo. Y vea, a mí me pasa mucho eso. Y voy a hacer aquí una liberación de mis sentimientos. Vieras que una de las cosas que he tenido que luchar, aquí está la pastora, para que no me deje mentir, que ella va a decir amén ahorita seguro, tiene que ver con mis emociones. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero siempre lo digo.
yo creo que uno se tiene que exhibir para que otras personas puedan reconocer también. Cuando me doy cuenta estoy enojado. Y me enojan cosas muchas veces muy sin gracias. Y voy bien y todo va bien, pero algo pasa y me enojo. Y estoy bravo. Y como decimos los ticos, yo no sé en otro país, pero decimos, tengo chicha. Y me da chicha cosas que nada que ver. Algo que pasó y ya me enojó. Y entonces ya hablo así medio enojado. Y ya me quiero ir, ya quiero hacer. ¿A alguien más le pasa? Solo a mí me pasa. Levante la mano si a alguien más le pasa para no sentirme. Ah, bueno, gloria a Dios. Señor, véalos, todos ellos también. No solamente a mí. Claro, es un asunto en las emociones. Y entonces el Espíritu Santo de Dios lo que ponía en mi mente es: John, diles que yo tengo el poder para sacarlos de ahí. Diles que yo tengo el poder para que las cosas cambien en sus vidas. Y que aunque pasemos por situaciones difíciles, aunque pasemos por dolor, aunque pasemos por esto, Dios tiene un plan a través de ese dolor y de esas situaciones, y nosotros tenemos que entenderlo. Y yo lo que vengo a decirle es que los hijos de Dios no fuimos diseñados para estar encarcelados. No se lo voy a volver a decir: los hijos de Dios no fuimos diseñados para estar encarcelados. Dios no te diseñó para vivir en una cárcel de temor. Dios no te diseñó para vivir en esa cárcel emocional. Dios no te diseñó para vivir en esa cárcel a nivel de pecado, de cosas que están pasando en tu vida. Pero aunque no fuimos diseñados para eso, en algún momento llegamos ahí. Y lo que quiero es que vayamos a una historia, porque muchas veces, aunque estemos tratando de hacer las cosas bien, estemos tratando de agradar a Dios, terminamos en una cárcel. Y eso es muy triste, porque yo podría comprender que la persona que no tiene a Dios esté en una cárcel. Yo podría comprender que las personas que no se han acercado a Dios terminen en una cárcel de sus emociones, de sus pensamientos, en su vida. Pero los que conocemos a Dios y estamos tratando de agradarles, que terminemos en una cárcel, eso me cuesta entenderlo. Pero es la realidad, es lo que pasa. Y quiero que vayamos a la Biblia. Creo que me lo van a poner aquí en la pantalla. Y voy a leerles una historia. Y la voy a ir leyendo. Está en Hechos esa historia, pero voy leyendo Hechos 5:40, pero vamos a ir leyendo de pasaje en pasaje. Dice: el sumo sacerdote y su círculo más cercano y el grupo de los saduceos se llenó de envidia. Así que arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel. Diga conmigo: arrestaron. No, dígalo fuerte: arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel. Escuche, le he estado hablando de cómo los seres humanos viven momentos de cárceles. Y que es normal para las personas que no conocen a Dios pasar por esto. Pero esta historia me habla de los apóstoles. Después de que Jesús ya no está con ellos, los apóstoles comienzan a predicar y comienzan a hablar, y grandes milagros comienzan a pasar. Es más, una de las primeras cosas que pasa es cuando el Espíritu Santo llega en Hechos 2 y todo el mundo comienza a hablar. Y entonces dicen: están borrachos. ¿Recuerdan esa historia? Están borrachos, tiene eso. Y entonces Pedro comienza a predicar y comienza a hablar acerca del poder de Dios. Y entonces muchas personas conocen de Dios, y en ese momento están pasando milagros. Dios está usando a los apóstoles y ellos están sirviendo a Dios. Pero dice que los saduceos, que eran como el poder político de ese tiempo, y el sumo sacerdote, dice: esa gente es peligrosa. Tenemos que ver cómo hacemos. Escúcheme, tenemos que ver cómo hacemos para que esa gente deje de estar hablando de Dios. Tenemos que ver cómo hacemos para que esa gente deje de ser un instrumento de Dios. Y entonces la manera de hacerlo es: metámoslos en una cárcel. Tomémoslos de ahí y llevémoslos a una cárcel, porque mientras estén en la cárcel no van a poder afectar a otras personas. Y entonces es donde el Espíritu Santo me habla y me dice: John, ese es el plan del enemigo. El enemigo lo que quiere es: ya tiene a mucha gente en cárcel, ahora quiere agarrar a los hijos de Dios y meterlos en una cárcel. Porque mientras estemos en una cárcel no vamos a poder hablar. Mientras estemos en una cárcel de temor no vamos a poder decirle a la gente que Dios tiene poder para sacarnos de la situación difícil. Mientras estemos en una cárcel de nuestras emociones, es muy difícil poder hablarle a otro y decir: en Dios vas a encontrar paz, en Dios vas a encontrar esto. Y usted dice: yo no lo he encontrado. Entonces, en este tiempo donde la iglesia debería ser los que vamos llevando a la gente adelante, los que vamos motivando, los que vamos hablando, muchas veces nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? Porque vivimos en nuestras propias cárceles. Y es interesante cómo los apóstoles terminaron en una cárcel por hacer lo bueno. Escúcheme, no se trata de que usted y yo hacemos lo bueno y todo lo demás nos va a salir perfecto. Muchas veces por hacer lo bueno, por tratar de vivir una vida que agrade a Dios, vamos a terminar en cárceles.
en cárceles de temor, en cárceles de preocupación. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo nos volvemos peligrosos para el infierno. Y entonces Satanás va a tratar de ver cómo te calla, cómo te mete en un lugar. Y cuando nosotros no aprendemos a que la situación no me define, lo que está pasando no me define, sino lo que me define es lo que dijo Dios de mí, entonces me voy a ver metido en una cárcel. ¿Por qué? Porque ahí estabas diciendo, Dios me va a guardar, Dios me va a guardar, Dios me va a guardar, y te dio COVID. Y terminas metido en tu casa, aislado. Y estás en tu casa y no hay mucho alimento, no hay muchas cosas, tienes problemas en el trabajo, y ahí Satanás llega a decirte: ¿y qué pasó con el Dios que te iba a guardar? ¿Y qué pasó con el Dios que iba a hacer que nunca pasaras por una situación difícil? Porque nos metieron esa idea que Dios lo que hace es que no pasemos por situaciones difíciles, y eso es mentira. Él dice: aunque vayas por el valle de sombra de muerte, no voy a temer mal alguno, porque tú vas a estar conmigo. Diga, levante su mano y diga: tú estarás conmigo. Dígalo fuerte: tú estarás conmigo. Pero hay que pasar el valle de sombra de muerte. Pero a nosotros nos dijeron: no, Dios te va a librar de todo. No. Escúcheme, a mí me parece esto tan irreal, porque los apóstoles están ahí, están haciendo milagros, cosas están pasando, y llega el sumo sacerdote y dice: vayan a la cárcel. Y los agarran y los encierran. La religión nos ha enseñado que en ese momento Dios debería intervenir, que en ese momento el cielo se debería abrir y decir: no puedes llevar a mi hijo a la cárcel, no puede pasar por esa situación difícil, no puede pasar por ese momento difícil. Eso es lo que nos han enseñado, un Dios sobreprotector, un Dios que nos libra de las situaciones difíciles, un Dios que no nos hace pasar por las situaciones difíciles. Pero eso no es cierto, ese no es un Dios real, porque un papá verdadero es un papá que enseña, y muchas de las formas de enseñar a alguien es permitirle que se equivoque, permitir que sufra dolor. Usted puede estar todo el día diciéndole a su hijo: no toque eso que se quema, no toque eso que se quema, hasta que llega un momento en que lo toca y él aprende por sí solo. Que Dios te ame no quiere decir que te libre de que haya momentos donde tengas que estar en una cárcel, donde tengas que lidiar con tus emociones. Esto es que eres un ser humano y vas a pasar por esos problemas. Y los apóstoles están ahí. Y escúcheme, porque se lo decía esto ayer a algunos líderes del equipo pastoral. Lo más interesante es que la cárcel donde los metieron era una cárcel que estaba en el templo. No era una cárcel común y corriente, no. En el templo el sumo sacerdote tenía una cárcel. Y entonces esta gente estaba encarcelado en la misma iglesia. Y yo decía: wow, ¿no será que eso nos pasa a los hijos de Dios? ¿No será que muchos de nosotros estamos encarcelados en nuestra misma fe? Pastor, ¿cómo sucede eso? Sí, estamos encarcelados. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando a Dios, estamos adorando a Dios, estamos sirviendo a Dios. Pero el resto de la gente que va a ver qué hace, yo estoy aquí metido. Y nuestra misma fe, que debería ser un impulso para ayudarnos a bendecir a otras personas, se volvió nuestra cárcel. Y los hijos de Dios estamos metidos en un lugar, en una normalidad, diciendo: ay, si yo estoy bien, el resto de la gente que esté no importa. Y entonces ellos están ahí por hacer lo bueno, porque hacer lo bueno no nos libra de la situación difícil, porque hacer lo bueno no nos libra de que no tengamos problemas. Porque usted puede llegar y hacer algo muy bien, y no es cierto que usted termina de ayudar a una persona, de dar el grupo, de hacer algo, de hacer su devocional, de orar, y usted sale y se enfrenta a un problema. Usted dice: Señor, ¿qué es esto tan extraño? Si vengo de hacer lo bueno, debería entonces Dios tú ayudarme a no pasar por estas situaciones difíciles. Yo creo que del cielo Dios nos dice: mi hijo, usted no entiende cómo funciona esto. Yo lo que quiero es que crezcas, yo lo que quiero es que avances. Y el crecimiento en la vida requiere cambio, y eso lo hablaba ayer en el retiro de provisión. Y el cambio va a tener pérdida, y la pérdida va a tener dolor, porque si hay crecimiento vas a pasar por todo ese proceso. Entonces yo no te puedo librar de las situaciones difíciles, porque lo que quiero es que avances en la vida. Y solo así, escúcheme, solo con dolor se aprende a ser un buen esposo, solo con dolor se aprende a ser una buena esposa, solo con dolor se aprende a ser un buen hijo o un buen padre. No hay otra forma. Escúcheme, padre, te quiero dar una noticia. No sé qué tan buena sea, pero no sé qué te han dicho, pero ser padre es doloroso. Y se llora muchas veces. Y vas a tener dolor, y eso es normal. Y eso no quiere decir que Dios se haya olvidado de ti. Quiere decir que estás en un proceso de crecer, y por eso pasas por eso. Líder, el que sirves a Dios,
Eso no te va a librar del dolor. Vas a tener que experimentar esas cosas y van a haber momentos donde te vas a sentir en una cárcel, donde no sabes qué hacer, donde no puedes salir y dices, no tengo lo suficiente para salir. Dios se olvidó de mí. Dios dice, yo no me he olvidado de ti. Es que ahí te estoy formando, te estoy enseñando. Es que el problema no es donde tú estés, el problema es cómo estés ahí donde estás. ¿Viste qué enredo dice de palabras? Pero eso es. El problema no es que estés en una cárcel con tus emociones. El problema es qué es lo que vas a creer mientras estés pasando por esa situación difícil. ¿Qué es lo que vas a creer mientras estés atravesando esa prueba? ¿Qué es lo que vas a creer mientras estés pasando por esa situación difícil? ¿Que Dios se olvidó de ti o que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios? ¿Qué es lo que vas a pensar? ¿Qué es lo que vas a creer? Porque podemos decir, Dios se olvidó de nosotros. Dios no sé, se enojó conmigo. Eso piensa mucha gente. Dios se enojó conmigo y por eso estoy pasando por esto. Y decimos, yo me lo merezco porque yo soy malo. Yo me lo merezco porque yo soy eso. Dios no es así. Dios no se saca el clavo con la gente. Dios es un Dios de amor. Y la respuesta de Dios siempre fue, me dan por una mejilla, le pongo la otra. Así funciona Dios. Pero nos metieron en nuestra cabeza que las situaciones difíciles vienen a consecuencia de que Dios se olvidó de nosotros. Y no es cierto. Yo no sé qué estaban pensando los apóstoles ahí, pero sí sé que no importa la cárcel donde tú estés o el problema que estés pasando, si tienes la fe en Dios, Él puede actuar y hacer cosas en tu vida. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Yo no sé qué estás pasando, yo no sé qué estás viviendo, pero sí quiero decirte que en medio de todo eso Dios está ahí y muchas veces Dios está probándote y enseñándote, y en medio del dolor Dios está formando algo especial en ti. Y muchas veces tienes que acostumbrarte a vivir con ese dolor. Y ese dolor te recuerda que estás en un proceso de crecimiento, de formación, y que Dios va a terminar lo que empezó en ti. Pero de un momento a otro Dios puede hacer algo. Y quiero que sigamos leyendo lo que dice. Ellos están en la cárcel. Y mientras están en la cárcel, dice que esa noche, no sé, ahí está, gracias. Pero en la noche, diga conmigo, en la noche, en la oscuridad, en su situación más difícil, preguntándose qué está pasando, no entiendo, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los dejó salir y les dijo, ahorita voy con lo que les dijo, pero hoy lo que vengo a decirle a muchos de ustedes es que el ángel de Dios hoy va a abrir puertas y va a sacar a muchos de esa cárcel de sentimientos, de emociones, de cosas que estaban pensando, porque Él quiere decirles, ¿sabe? En medio de todas esas situaciones yo he estado. Yo no las he provocado. Yo no creo que Dios provoque las cosas malas, pero creo que las usa para nuestro crecimiento. Y sí creo que Él tiene el poder. Y los discípulos están ahí frustrados, pienso yo, la Biblia no lo dice. Y están diciendo, ¿por qué estoy aquí si yo decidí servir a Dios? Pero de pronto otro, el ángel de Dios aparece y no les dice mucho, solamente les abre la puerta y les dice, ustedes no fueron diseñados para vivir aquí. Eso es un proceso en su vida que Dios les está enseñando, pero este no es tu final, yo tengo algo para ti. Y hoy yo vengo a decirle, como el pastor de muchos de ustedes, estás pasando una situación difícil, estás pasando una cárcel, pero ese no es tu final. Dios tiene un plan para ti y Él tiene el poder para abrir la cárcel y decirte, voy a sacarte de ahí, voy a sacarte de esas emociones, voy a sacarte de lo que estás viviendo, porque ese siempre ha sido mi plan. Pastor, ¿cómo ese ha sido mi plan? Escuche lo que dijo Jesús. Y esta palabra de Isaías es una profecía que Isaías dijo y que después Jesús en Lucas leyó. Y entonces dice, el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios. ¿Para qué nos ungió? Dice, para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los corazones heridos y a proclamar libertad a los cautivos. Diga conmigo, libertad a los cautivos y libertad a los prisioneros. Dice, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, y a consolar a todos los que están en duelo, a confortar a los dolientes de Sión. Dios le da una palabra al profeta Isaías.
muchos años antes de que Jesús viniera, y le dice: esto es lo que va a venir a hacer Jesús. Él va a traer libertad a los cautivos. Él dice que a los presos les va a abrir la cárcel. Él va a venir a pregonar y a decir: hey, se acabó el tiempo de dolor, se acabó el tiempo de esto. Viene un nuevo tiempo para ti, viene un tiempo de nuevo para tu vida, para tu familia, para cada cosa que haces. Dios viene a abrir puertas para que pases a otro nivel. Ese es el deseo de Dios. Y entonces el profeta Isaías escribe, él no sabe ni qué está escribiendo. Dice: no entiendo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios para dar libertad a los cautivos. Él no entiende, él nada más escribe. Pero Lucas dice que Jesús llega a una sinagoga y le dice: lean una escritura. Y le traen un rollo, o él va, no sé cuál de las dos cosas, y agarra uno de los rollos que está, se sienta, lo abre en este versículo y lee lo que Dios había planeado muchos años antes, que ese día llegara y que Jesús leyera eso y que nosotros entendiéramos qué pasaba. Habían pasado muchos años donde Dios le dijo a un profeta: escribe esto. El profeta lo escribió y no sabía lo que estaba diciendo. Pero muchos años después aparece Jesús, toma el rollo, que era como la Biblia que tenía que leer, abre y dice: ¿qué voy a leer? Voy a leer esto, porque esto es lo que me mandó a hacer Dios a la tierra, y quiero que todo el mundo lo sepa. Y antes de empezar mi ministerio, quiero que todo el mundo se entere de esto: el Espíritu de Dios está sobre mí. Y yo vine a esta tierra a traer libertad a los cautivos, a abrirle la cárcel a los presos, a anunciar el año agradable del Señor y a decir: hay solución para los problemas de cada uno de ustedes. Y entonces esas palabras de Jesús hoy nos traen paz. Porque yo quiero decirte que aunque estés en una cárcel, hoy quiero que escuches la voz de Dios diciéndote que Dios envió a su Hijo para que tú tengas libertad. Que envió Dios a su Hijo para abrirte la cárcel y decirte: hijo, ¿en qué estás? Estás en esa cárcel de dolor. Tranquilo, yo la voy a abrir. Yo te voy a demostrar que yo tengo el poder para que salgas de esa depresión. Te voy a demostrar que yo tengo el poder para que venzas esa ansiedad. Ya dejes de comerte las uñas y estar así. No, yo tengo el poder para sacarte de ahí. Y así que hoy el Espíritu Santo va a abrir esa puerta y va a decirte: yo tengo un plan para ti. Yo no me he olvidado de ti. ¿Cuántas generaciones pasaron antes de que Jesús llegara? Y seguro la gente decía: Dios se olvidó de nosotros, no va a cumplir la promesa. Y la promesa había sido escrita y dada desde años antes para nosotros. Tú estás pasando esta situación difícil y quiero decirte que hace miles de años en el cielo se dijo qué es lo que Dios quería hacer contigo, y era darte libertad y que salieras del cautiverio. Lo que pasa es que tú no te has acercado a ese Dios para que haga ese milagro. Y creo que esta mañana, aunque todavía me falta parte de estar hablando de esto, pero cuando estaba aquí el Espíritu Santo me decía: Dios, John, oren y pidan que eso pase. Pidan que las cárceles se abran. Porque sabe, también la Biblia dice, y Jesús le dijo: les digo la verdad en Juan 14:12, el que cree en mí también va a hacer la obra que yo hago, y hará obras más grandes que yo. Jesús vino a hacer algo, pero usted y yo, como hijos de Dios, Dios dijo: ustedes van a hacer lo mismo que yo hago. Y sabe, hoy le voy a decir algo: usted va a salir de la cárcel, usted va a salir de estas cosas porque usted va a ser el instrumento ahora de Dios. Usted va a ser el ángel de Dios para abrir cárceles. Dios te va a usar como una llave para abrir cárceles de mucha gente, muchas familias, muchas personas. Pero lo primero que Dios tiene que hacer es tratar con nosotros. Y eso es simplemente creer en el poder de Dios y el Espíritu Santo. Yo he pasado por momentos de dolor, de depresión, de cosas, y el Espíritu Santo de un momento a otro lo puede quitar. Y yo quiero, Leo, que me ayuden y que cantemos la primera canción que estábamos cantando, por lo menos la parte del coro, donde dice: muévete, estamos listos. Porque el Espíritu Santo lo que me ponía es, y por eso le digo: déjeme volar con esto. Yo quiero actuar. Yo quiero romper esas cosas. Yo quiero decirle a ellos que a pesar de su cárcel, yo tengo el poder para sacarte de ahí. Y yo les decía ayer a los de mi equipo pastoral:
Yo he aprendido a decir cuáles son las cosas que me cuestan y a hablar de mis debilidades, porque aprendí que expresar mis debilidades no me hace débil, me hace una persona fuerte. Pero tengo que escoger a quién decirlo. ¿Por qué hoy no expresas tu debilidad? ¿Cuál es la cárcel que estás? ¿Es lo que estás pasando? Porque le puedes decir a mucha gente, pero hoy el Espíritu Santo de Dios está aquí. Y le puedes decir: Señor, estoy pasando por esta cárcel. En mis emociones, Dios, con mi familia, con mis hijos, no sé cómo actuar, Dios. Un día estoy feliz, otro día estoy enojado, estoy depresivo, no quiero salir de la casa. Tú me diste una palabra, pero hay momentos donde lo creo y momentos donde siento que no tengo la fe necesaria. Señor, y tú sabes que yo he tratado de hacer lo bueno, yo he tratado de agradarte, Señor, pero estoy en eso. Y el Espíritu Santo de Dios hoy va a enviar ese ángel, el mismo que envió a sacar a los apóstoles, para sacarte a ti y para decirte: yo no he terminado contigo. Yo no he terminado contigo. No he terminado contigo. Y aprovecha estos minutos. No he terminado la enseñanza, pero quiero que aproveches estos minutos. Levanta tus manos, cierra tus ojos y dile: sopla, Espíritu, muévete. Pastor, es que es muy difícil. Esta cárcel es oscura. En la noche, cuando menos lo creían los apóstoles, fue cuando el ángel de Dios llegó y les dijo: tengo la solución. Les abrió la puerta. Oye, el Espíritu Santo está abriendo esa puerta. Vamos, díselo. Sopla. Estoy listo, Dios. Lo que solo puedes tú. Díselo. Dile: estoy listo. Estamos listos. Tú tienes el poder para sacarme de aquí. Tú tienes el poder para sacar mi familia. Tú tienes el poder para cambiar mi realidad hoy. Estoy listo. La noche está oscura, pero estoy listo, Jesús. Ven y haz lo que solo puedes tú. Esa puerta. Hoy toda depresión se va. Hoy todo engaño se va. Hoy todo enojo se va de tu vida. Todo desánimo en el nombre de Jesús es abierto hoy. Tú no fuiste diseñado para vivir ahí. Tú no fuiste diseñado para vivir con temor. Tú no fuiste diseñado para vivir en esa cárcel. Ha sido un proceso, pero Dios quiere enseñarte algo. Y hoy Él abre esa puerta. Y hoy el Espíritu Santo de Dios te dice: voy a cambiar tu realidad. Voy a usarte. Déjate hoy ministrar por Él. Déjate ministrar por Él. Déjate ministrar por Él. Dilo suavemente. Con las voces, quiero que usted lo pueda declarar. Sopla en ti. Vamos, ahora tu boca, díselo. Ven y haz. Ven y haz lo que solo puedes tú. Vamos, vamos, cántaselo. Estamos
estamos listos. Solo un toque del Espíritu Santo puede cambiar más cosas que cualquier cosa. Solo con un toque de Dios, todas esas pastillas que te recetaron para poder dormir pueden quedar a un lado. Él puede devolverte hoy la sonrisa. Él puede hoy devolverte las ganas de vivir. Pero tú se lo tienes que pedir. El Espíritu Santo es un caballero. Por eso tú le tienes que decir: muévete. Y ven y haz lo que solo puedes tú, y sopla en mí. Pídeselo desde tu corazón. Díselo hoy. No hay nadie más, solo estás tú y Él. Yo sé que te sientes en esa cárcel tal vez, pero díselo. Ven y haz lo que solo tú puedes hacer. Lo que solo puedes tú. Lo que solo tú puedes hacer. Jesús dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado Dios, me ha enviado el Padre. Escúchase, Milán, a traer libertad a los cautivos, a abrir cárceles, a proclamar el año agradable y a decir: has pasado unos años malos, has pasado un tiempo malo, pero viene algo para ti, porque dice Dios: hay un año favorable para ti, hay un año de favor para ti. Tienes que creerlo. Lo que solo puedes tú. Está tan interesado en sacarte de la cárcel, porque Dios es el más interesado en que vivas bien, porque Dios es el más interesado en que tengas esa confianza puesta en Él. Sigo leyéndole la historia. Vamos a leer aquí. Kim, dame un momentito en la pantalla. El ángel de Dios le abrió la cárcel y les dijo: póngale su nombre antes: John, Kimberly, Dania, Leurin, Michael. Vayan al área del templo y cuenten a la gente todo el mensaje de la nueva vida. Cuenten a la gente quiénes eran ustedes. Cuenten a la gente cuando se encerraban a llorar solos. Cuéntenle a la gente cuando no había paz en su casa porque usted era el gritón, el malcriado. Te va a sacar de esa cárcel y te va a decir: vaya, cuéntele a la gente. Versículo 21. Una vez oído esto, Jonathan, Leurin, Juan Luis salieron de ahí, entraron en el área del templo al amanecer y empezaron a enseñar. Y el sumo sacerdote y sus amigos llegaron y llamaron a los ancianos y líderes de Israel para llevar a cabo un consejo, una reunión de consejo. Después mandaron a traer de la cárcel a los apóstoles. Pero cuando los guardias llegaron a la cárcel, no los encontraron. Entonces regresaron a informar lo que había pasado. Encontramos la cárcel, escuche esto,
Porque eso, cuando usted lo entienda, va a marcar su vida. Encontramos a la cárcel bien asegurada y los guardias de la entrada, pero cuando entramos a la cárcel estaba vacía. ¿Cuántas pueden darle un aplauso al Señor? Pastor, pero ¿por qué se llama esto viviendo con dolor? Porque escuchen, la cárcel siguió ahí, los guardias estaban ahí, las cadenas estaban ahí, porque Dios no quitó el problema, Dios nada más lo sacó de ahí. Porque en la vida van a seguir habiendo cárceles, porque en la vida van a seguir habiendo problemas, pero Dios tiene el poder de sacarte y ponerte en otro lugar. Y cuando el sumo sacerdote dijo: pero ¿qué pasó? Ahí están los guardas, nadie ha quitado una cadena. Pero el ángel los sacó y los llevó a otro lugar. Pero los llevó por una razón: para que predicaran el evangelio, para que hablaran del Dios que tenía. Iglesia, es el tiempo de salir de cárceles, porque hay otros que necesitan salir de ahí. Porque necesitamos hablar de eso, porque necesitamos decirle a la gente que el mismo Dios que nos liberó a nosotros los puede liberar a ellos. Pastor, yo no sé mucho de la Biblia. No se necesita mucho de la Biblia, tienes que hablarle de tu historia. Porque la gente podrá refutar pasajes de la Biblia, pero no puede refutar verdades que tú vives. Y él dice: sí, es que tú no eres diferente, se te nota en tu cara, la manera en que vives, la manera en que hablas, la manera en que actúas. Es que hay algo diferente en usted. Sí, es que el Espíritu Santo abrió mi cárcel y me sacó. Y yo no los puedo engañar y decirles: esto es fácil. No, no es fácil. Termino con esto, seguimos leyendo. Al oír esto, el capitán de las guardias del templo y los jefes de los sacerdotes quedaron confundidos y se preguntaban: ¿en qué terminará todo esto? Entonces alguien vino y les dijo: los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el área del templo enseñando a la gente. El sumo sacerdote los trajo. Así que llamaron a los apóstoles, versículo 14, y los azotaron. Diga conmigo: y los azotaron. No, dígalo fuerte: y los azotaron. Y los golpearon. Y aún afuera de la cárcel pasaron por situaciones difíciles. Pasaron por dolor, sí. Pero algo había cambiado en los apóstoles, porque ya no vieron el dolor como un enemigo. Y eso es lo que hoy tiene que pasar en tu vida. La situación difícil es que los hijos de Dios pasamos no son nuestros enemigos. Les ordenaron que no siguieran hablando en el nombre de Jesús y luego los dejaron ir. Escuche el pasaje que sigue. Y los apóstoles se fueron de la reunión del consejo contentos de tener el honor de sufrir por causa del nombre de Jesús. Es un honor padecer para ayudar a otras personas. Es un honor servir a Dios. Es un honor ser un hijo de Dios. Pastores que duele, sí, hay latigazos que duelen. Pero cuando miren los problemas no como una limitación, sino como un honor, porque sirves a Dios, porque lo amas. Ay, qué tonto, porque usted se levanta un domingo en la mañana para ir a la iglesia. Usted debería andar ahí conmigo. Vea, vamos a ir a andar en bicicleta, vamos a hacer esto. A usted sí le gusta sufrir. Llega cansado a su casa y se pega a hablar con otras personas que usted ni conoce en un grupo, hay una computadora. Y le paga a usted el pastor algo, nada le da. Pero ahí está usted porque usted es un tonto.
Solo iglesia, iglesia, iglesia. ¿Le parecen familiares esas palabras? Pero los apóstoles, después de que los azotaron, dijeron: es que ustedes no entienden. Eso que usted llama sufrimiento, de levantarme temprano un domingo, yo lo llamo honor. Porque es un honor ser un hijo de Dios. Porque es un honor servir a Dios. Porque es un honor vivir para Dios. Es un honor, es un honor. Y aunque haya momentos difíciles, y aunque haya pruebas, y aunque haya cárceles, no importa, porque Dios me escogió. Y yo con gusto, como decía Pablo, gastaré lo mío, porque Dios me dio el honor de servirle. Ay, ahí está llevando solo usted en un parqueo. Es un honor. Ay, usted ahí anda llevándole comida a gente. Qué tonto. No, 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 es un honor. Pero usted sirve a Dios y aún pasa por momentos difíciles, sí. Pero en ese momento difícil, Dios tiene el poder de sacarme. Pero ¿por qué Dios permite que pase por esto? Porque me quiere enseñar. Porque la lección que los discípulos aprendieron en esa cárcel no lo hubieran aprendido en ningún otro lugar. Y lo que aprendieron es que Dios no tenía limitaciones, y que si Dios te quiere para un propósito, lo vas a alcanzar. Y no hay cárcel que te pueda cerrar, no hay cadenas que te puedan retener, no hay nada que pueda hacer que Dios no cumpla lo que prometió en ti. No hay nada que Dios pueda, que otras personas puedan hacer para que no cumplas el propósito de Dios. Ponte de pie y levanta tus manos y dile: Señor, gracias, gracias. Ven y haz lo que solo puedes tú. Vamos, díselo. Muévete, muévete. Estamos listos. Vamos, levanta tus manos y díselo. Gracias por el honor que me das de ser tu hijo. Gracias por el honor que me das de compartir el mensaje. Gracias porque en medio de la prueba, de la dificultad, yo siempre sabré que tú cumplirás tu propósito en mí. Gracias. Yo te bendigo. Bendigo tu vida, tu familia. Le pido al Espíritu Santo, porque ya aprendí, no que te libre de dolor, sino que puedas crecer en medio de ese dolor. No que te libre de las situaciones difíciles, no, no, no. Que te abra la cárcel y salgas de ahí con más fe, creyendo y sabiendo que el Dios que te escogió no se ha olvidado de ti. Yo declaro en el nombre de Jesús que hoy se enciende un fuego en ti, y que hoy en adelante, en medio de los momentos difíciles, en medio de las pruebas, va a haber algo que va a gritar desde tu interior, que te va a decir: John, ten fe, yo tengo el poder para abrir las cárceles. Y cuando tus sentimientos quieran echarte para atrás, Él te va a recordar y te va a decir: es un honor lo que haces, es un honor servirme, es un honor ser mi hijo. Así que aprende de la situación difícil, porque yo voy a terminar lo que empecé en ti. Declaro que viene un tiempo de favor para ti, y que las palabras de Jesús al decir que viene un año de favor hoy se vuelven realidad en ti. Yo te bendigo, bendigo tu vida. Le pido al ángel de Dios que te guarde. Oro por los que nos ven en su casa, que están enfermos, que están pasando por una situación difícil. Le pido al Espíritu Santo que les enseñe en medio de esa situación difícil, que les traiga paz, que abra cárceles, y que les recuerde que no fuimos diseñados para vivir en esa cárcel, aunque tengamos que pasar por ellas, que son parte
de cumplir el propósito. Son cosas que Dios nos quiere enseñar. Gracias, Señor.